Subimos un poquito el volumen porque el micrófono del rosario estaba un poquito retirado y no se oía. Le subí y por eso ahorita se oía muy fuerte. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, bendito sea Dios. Gracias a todos los que hoy vinieron a rezar el rosario temprano. Cada vez está siendo el grupo más grandecito. Qué bueno, gracias a Dios. Precisamente hoy Dios me inspiró a hablarles acerca de la Virgen María. Hoy, el tema de hoy le pusimos por título Reanimemos nuestra devoción a la Virgen María, nuestra Madre. El sábado pasado, perdón, tuvimos un retiro mariano muy bonito. Y pienso que por ahí el Espíritu Santo me inspiró a hablar hoy de la Virgen María. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales. Bienvenidos sean todos. Le mandamos un saludo aquí al Padre Carlos, que anda de misión también. ¿No tienen calor? No, ¿verdad? Está bueno el clima hoy. Sí. ¿Qué cuentan? Dice el Padre. ¿Qué cuentan de nuevo? Nada. ¿Normal? Qué bueno. El diácono me estaba diciendo algo hoy, ahorita que llegamos, dice, hey, ¿no te agarró el tráfico? Porque yo ahorita me vine de allá de Yurupa. Dice, hey, ¿no te agarró el tráfico? Le digo, no. Dice, es que estaba cerrado el freeway. El 91, dice, pasó algo y cerraron el freeway. Y yo venía bien confiado. Dije, no, pues yo voy a llegar a tiempo. Y no, ya no había tráfico, llegué a tiempo. Entonces, gracias a Dios, ahora sí que Dios abre caminos para cuando uno quiere ponerse a trabajar para Él, ¿verdad? Y de hecho también en el trabajo, casi siempre el viernes se esperan hasta al final para sacar las cosas más urgentes, y de repente surgió algo y dije, híjoles, a ver si me piden que me quede más tiempo y no me puedo quedar. Pero no, gracias a Dios se solucionó el problema rápido y dije, bendito sea Dios que nos sacó adelante. Pero ¿cuántos de ustedes, yo sé que muchos de los que están aquí ahorita tienen devoción a la Virgen María? A ver, que levanten su mano. ¿Quiénes tienen devoción a la Virgen María? Okay. ¿Y de repente alguna vez se les enfriaron un poquito en su devoción? Yo sí, yo puedo decir que sí. Y por eso Dios me inspiró este tema. Este tema es para los que de repente nos enfriamos. El otro día escuché también a Eli Olmos, dice, yo siento que me enfrío un poquito en mi devoción a la Virgen María, como que a veces nos enfocamos mucho en nuestro Señor Jesucristo, que es, pues Él es nuestro Señor, Él es nuestro hermano, Él es Dios también. Entonces como que de repente nos enfriamos un poquito en nuestra devoción a la Virgen María, pero lo digo por mí. Y yo recuerdo que de joven era muy devoto de la Virgen María. De hecho, los 12 de diciembre siempre íbamos a cantarle a la Virgencita, íbamos siempre a la iglesia, y por ahí un lado un poquito me enfrié, pero este tema es para aquellos que de repente se enfriaron en su devoción, pero también aquellos que tienen la devoción, para que se afirme más su devoción y le agarren más amor a la Virgen María. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hacer una oración para comenzar, y invocamos a la Santísima Trinidad. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, hoy en esta tarde te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos quieres, y muestra de que nos amas y nos quieres, nos diste también como madre a la Virgen María, que hoy vamos a hablar de ella. Hoy te pedimos, Señor, por todas y cada una de las madres de nuestra iglesia y de toda nuestra comunidad y del mundo entero. Señor, te pedimos que sigas bendiciéndolas como has bendecido siempre a tu escogida, la Virgen María. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a poner en tus manos todas nuestras preocupaciones, cualquier cosa que nos esté preocupando, alguna enfermedad, algún pendiente. Señor, tómalo en tus manos. Ayúdanos hoy a abrir nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que podamos hoy aprender de lo que tienes preparado para nosotros y lo podamos recordar, y sobre todo que lo usemos cuando lo necesitemos y lo pongamos en práctica. Padre, todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Y juntos te glorificamos diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como ustedes son bien devotos de la Virgen María, me van a ayudar un poquito, pero antes de eso los voy a invitar a que se saluden unos a otros y se digan bienvenidos. No importa que hayan venido juntos, salúdense. Díganse bienvenidos. Sí. Bueno, entonces, los que son bien marianos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sabían que el mes de mayo es el mes de la Virgen María? ¿Sí sabían? Ok. Bueno, entonces sí, se ve que entonces sí tienen mucha devoción. Y lo pregunto porque yo no sabía. Y estuve, para dar el tema, dice el diácono Everardo que siempre el que sale aprendiendo es uno, el que está preparando el tema. Y sí, yo aprendí mucho. De hecho, de cierta manera, o mucho, mi devoción a la Virgen aumentó después de preparar este tema. Pero bueno, sí, ya tiene algunos siglos que la Iglesia Católica asignó el mes de mayo como el mes de la Virgen María. Se honra a la Virgen María. Muchas parroquias tienen devoción a la Virgen María en el mes de mayo. Eh, ah, no, no siempre fue así, o sea, por algún tiempo había otras celebraciones, por ejemplo, antes de que surgiera el cristianismo, la Grecia y los romanos tenían ciertas festividades por ahí, por el mes de mayo. Por ejemplo, los griegos celebraban a la diosa Artemisa, que es la diosa de la fecundidad. Luego los romanos también tenían unas festividades similares en esos meses. Ah, ellos celebraban a la diosa Flora, que era la diosa de la primavera, de todo lo que es pues lo que es que significa pues la primavera. Y en ese tiempo también, cuando ya surgió el cristianismo y empezó a surgir la devoción a la Virgen María, ah, entre el mes de agosto y septiembre, del 15 de agosto como al 16 de septiembre, surgió la tradición de la devoción por 30 días a la Virgen María, que se le conocía como Tricesimum. Y era una devoción que tenían a la Virgen María por 30 días. Se rezaba el rosario, se hacían otras cosas, pero era más o menos de agosto a septiembre, del 15 de agosto como al 16 de septiembre por 30 días. Y es curioso porque en mi pueblo se celebra el 15 de agosto la Asunción de la Virgen, ¿verdad? La Virgen de la Asunción. No sé por qué en mi pueblo hacen más grande la fiesta de San José el 19 de marzo que el 15 de agosto, pero bueno, yo pienso que debería de ser al revés, ¿verdad? Que a la mamá siempre la celebramos con más apogeo y luego obviamente pues a la Virgen también, ¿verdad? Pero en mi pueblo se celebra el 15 de agosto a la Virgen de la Asunción. Pero en ese tiempo, más o menos entre el siglo XII fue cuando surgió esta devoción a la Virgen María, que eran 30 días, pero no fue hasta como el siglo XVII que esas celebraciones que tenían de los griegos y los romanos se combinó con la celebración o la devoción a la Virgen María por 30 días y ya se llevó a cabo más o menos como en el siglo XVII, la devoción, que en mayo se le asignó completamente ya a la Virgen María, esa devoción, todo el mes a honrarla a ella. Como les decía, algunas iglesias la honran a la Virgen María de diferente manera. En algunas iglesias rezan el rosario todos los días por todo el mes de mayo. En algunas tienen un altar especial para la Virgen, porque recuerden que algunas iglesias en México, en algunos lugares, pues tienen a otro patrono, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, pueden tener a San Agustín, pero en mayo ponen una imagen de la Virgen y hacen un altar muy bonito. Y pues mucha gente va y le rinde honor a la Virgen. Otra de las maneras en que la honran también, coronan a la Virgen. No sé si a ustedes les tocó a lo mejor una vez en su pueblo la coronación de la Virgen, que se le conoce como la coronación de mayo. Y algunos de ustedes recuerdan esa celebración.
Sí, allá está alguien, Aurelio, sí. De hecho, nosotros coronamos aquí a la Virgen, pero el 12 de diciembre, ¿verdad? A la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, el Padre siempre la corona. Pero sí, o también la corona cuando es su aniversario, ¿verdad? Que de la Virgen también hay una fiesta. Entonces, también es esa celebración, con esa celebración se honra a la Virgen María. ¿Ustedes se acuerdan de alguna otra manera que honraban a la Virgen? A ver, ayúdenme. Recibimiento de flores. Ok, sí, se reciben flores. Ajá. Sí. O si la gente lleva flores, ¿verdad? A la Virgen se le pone en el altar que le preparan, le llevan muchas flores, la gente le lleva como devoción muchas flores. Eh, Hay una otra manera en que la celebran, yo no sabía, dice que también se meditan los dogmas marianos y tampoco yo sabía que eran los dogmas marianos. ¿Alguien sabe qué son los dogmas marianos? De hecho, en algunas veces se meditan en el rosario. Uno de los dogmas es su Inmaculada Concepción. O sea, la Inmaculada Concepción, se le conoce a la Virgen como Inmaculada porque es a la única persona que Dios permitió que ella naciera sin el pecado original. Entonces ella, porque iba a ser madre de nuestro Señor Jesucristo, Dios a ella le otorgó ese honor, ¿verdad?, de nacer sin pecado original. Ese es uno de los dogmas. Otro de los dogmas es que su maternidad divina, o sea que ella fue madre del Hijo de Dios. Ese es otro de los dogmas. Eh, Otro de los dogmas es su perpetua virginidad, ¿verdad? Porque como sabemos, Jesús fue único hijo de la Virgen María y fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces ella, como decía cuando se le apareció el ángel, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que yo vaya a quedar embarazada si yo no conozco varón, ¿verdad? Entonces ella siempre fue virgen y así concebió al Hijo de Jesús y siempre se permaneció virgen. Ese es otro de los dogmas. Y el cuarto dogma que yo tengo aquí es la asunción a los cielos. O sea, ella eh, ascendió al cielo, o sea, Dios permitió que ella fuera al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Antes de que ella dejara este mundo terrenal. Um, yo sé que muchos tenemos devoción, algunos que teníamos y de repente nos enfriamos, devoción a la Virgen María, a veces porque lo teníamos por tradición, ¿verdad? Alguien nos los enseñó, algunos le agarraron mucha devoción a la Virgen, tal vez porque de repente le pidieron algo a la Virgen y la Virgen les concedió, o sea, pues intercedió y Dios les concedió esa petición. De hecho, una petición que nosotros pedimos en familia se nos concedió hace mucho tiempo. Y como les decía, hace tiempo teníamos una devoción muy fuerte a la Virgen, de repente nos enfriamos. Y también dar ese tema me ayudó un poquito a Eli, que la escuché el domingo, que dijo que ella también de repente sintió como que su devoción hacia la Virgen se andaba enfriando un poquito. Entonces dije, ¿sabes qué? También yo, y yo pienso que a lo mejor por allá de haber otra persona, pero aún así podemos recordar y reafirmar nuestra devoción y amor a la Virgen. También eh, pienso que deberíamos honrar y tener devoción a la Virgen, no solamente por tradición y no solamente porque nos haya concedido que Dios nos haya dado un milagro, ¿verdad? Sino porque de verdad la amemos como lo que es ella, ¿verdad? Vamos a ver ciertas cosas que, según el libro de las Glorias de María que nos recomendó el Padre Carlos, nos mencionan ahí. Y no voy a ver todas porque es un libro muy grande, dijo el padre, es un libro chiquito, sí, tiene como 7,000 locaciones. Y dije, no, pues ¿cuándo lo voy a acabar de leer? Pero empecé a leer la primera parte, de lo que les voy a hablar, y también meditando en el tema, de repente cuando estaba escribiendo se me venía un versículo y lo escribía, y luego se me venía otro versículo y lo escribía, y les voy a compartir también esos versículos, pero dice el libro de San Alfonso María de Ligorio que María es reina y señora de misericordia. Y les voy a ir leyendo unas partes. Por ejemplo, escribí algo de lo que decía el libro. Dice, si el hijo es rey, dice San Atanasio, bueno, antes de continuar, el libro de las Glorias de María, que escribió San Alfonso María de Ligorio, él recopila mucha información de diferentes santos. O sea, en parte es su opinión de él, pero en parte es lo que
recopiló él lo que otros santos pensaban de la Virgen María. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que San Atanasio, él recopiló algo que dijo San Atanasio y no los comenta. Entonces, cuando oigan, dice San Atanasio, es lo que está diciendo el santo, ¿verdad? Entonces, dice, si el hijo es rey, dice San Atanasio, con toda razón la madre debe tenerse por reina y llamarse reina y señora. Algo que también estaba leyendo en este libro es de que, y no, yo no lo había pensado, es que, por ejemplo, en la Edad Media, cuando cuando un varón se hacía rey, pero no tenía esposa, entonces la mamá pasaba a ser reina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Jesucristo es el rey del mundo, el rey del universo, el rey de los cielos, o sea, por ley, entonces su mamá tendría que ser la reina, ¿verdad? Entonces, la Virgen María para nosotros debe ser reina también, es la reina de cada uno de nosotros. Y también es la señora de la misericordia. Y voy a seguir leyendo, dice, reflexionando el gran canciller de París, Juan Gerson, las palabras de David, y menciona el Salmo 6:12, dice, dos cosas he oído, que Dios tiene el poder y que tuya es, Señor, la misericordia. Y luego sigue comentando, dice que fundándose el reino de Dios en la justicia y en la misericordia, el Señor lo ha dividido. El reino de la justicia se lo ha reservado para él y el reino de la misericordia se lo ha concedido a María, mandando que todas misericordias se otorgan a los hombres, pasen por manos de María y se distribuyan según su voluntad. Entonces, no sé si están escuchado en la Biblia que dice que Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Es más, dicen que uno no juzgue, porque el que va a juzgar a cada uno de nosotros es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, según este comentario y el Salmo 16:12, sí, Dios es el Dios de la justicia y el Dios de la misericordia, pero dice que la misericordia se la otorga a la Virgen María, para que Él ejerza para que la Virgen María, ella conceda la misericordia. Obviamente, ¿qué madre quiere condenar a un hijo? Ninguna madre, ¿verdad? Aunque muchas veces, por ejemplo, vemos casos donde, pues sí, los hijos nos portamos mal y de repente, pues, terminamos a veces pagando en la sociedad alguna pena por algún delito que cometimos, pero aún así, las madres siguen amando a sus hijos y siguen viendo ver a sus hijos en las cárceles. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra madre, la Virgen María, no podría ser igual de misericordiosa o más misericordiosa que cada una de las madres del mundo. Yo pienso que sí. Entonces Dios le concede a la Virgen María el ejercer la misericordia. Es lo que nos comenta unos santos. Y luego aquí sigue comentando, este es otro santo que dice, pero ¿cómo puedes, oh María, le pregunta a San Bernardo, negarte a socorrer a los miserables cuando eres la reina de la misericordia? ¿Y quiénes son los súbditos de la misericordia sino los miserables? Tú eres la reina de la misericordia y yo el más miserable pecador. Soy el primero de tus vasallos, por tanto, reina sobre nosotros, oh reina de la misericordia. Digo, aquí un santo que se considera el más miserable, ¿verdad? El más pecador. Ahora imagínense nosotros, digo, al menos por ejemplo yo, digo, pues no le llego a un santo ni a los talones, ¿verdad? Pero aún así, María, nuestra madre, intercede por nosotros ante Dios y nos quiere dar esa misericordia que todos necesitamos. Yo pienso que todos estamos necesitados de esa misericordia y no es más que el amor que Dios nos tiene hacia cada uno de nosotros. Luego, María es realmente madre nuestra. Y aquí les voy a comentar algunos puntos que nos comenta el libro. Dice, no es por casualidad ni en vano, el autor del libro dice, no es por casualidad ni en vano, los devotos de María la llaman madre. Diríase que no saben invocarla con otro nombre y no se cansan de llamarla siempre madre. Madre, sí, porque de veras ella es nuestra madre, no carnal, sino espiritual, de nuestra alma y de nuestra salvación. O sea que María es nuestra madre. Y de hecho, yo pienso que nadie conoce a la Virgen María como nomás la Virgen María. Yo pienso que todos cuando nos referimos a la Virgen María, nos referimos como madre, ¿verdad? Y luego una vez también, creo que en una de sus
una de sus oraciones que subió el Padre dijo que, que Dios, a Dios no le gusta, para Dios no tiene género, ¿verdad? A que Dios le podemos llamar también madre, pero qué mejor madre que nuestra Madre María, ¿verdad? Y yo pienso que el ser humano por naturaleza siempre tiende más a buscar el amor en la madre, ¿verdad? Eh, Aquí siempre nosotros recordamos cuando a veces pedíamos permiso a nuestro padre que nos diera permiso y el padre decía, no, no puedes salir o no puedes ir, pero íbamos con la madre y le decíamos a la mamá, hey mamá, ándale, habla con mi papá y dile que me dé permiso. Y la mamá siempre convencía, ¿verdad?, al padre que le diera permiso. No siempre, dicen por ahí que no siempre. La que siempre era dura de pelar para mí era mi mamá. Y luego yo le pedía permiso y me decía, no, no vas a ir. Y hasta que me miraba llorando, me decía, ok, pues vete ya, ándale, ya no estés llorando. Pero me hacía sufrir. Bueno, este, va a seguir hablando, dice, a María, Madre nuestra por ser lo de Jesús. Dice, en dos momentos distintos enseñan los santos padres, se demostró que María era nuestra madre espiritual. Primero, cuando mereció concebir en su seno virginal al Hijo de Dios, como dice San Alberto Magno. Entonces, es nuestra madre porque, o sea, cuando ella decidió concebir al Hijo de Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ella pasa a ser nuestra madre espiritual. Y yo les voy a compartir unos versículos que vienen a reafirmar lo que nos está diciendo este libro. No los puse inmediato porque quiero hacer una diferencia entre lo que saqué del libro y lo que después Dios me iba inspirando a mí. Luego dice, y sigue comentando, dice, y más claramente San Bernardino de Siena, quien lo explica así. Dice, cuando la Santísima Virgen dio su consentimiento a la anunciación del ángel de que el Verbo Eterno esperaba su aprobación para hacerse su Hijo, al dar su asentamiento pidió a Dios con inmenso amor nuestra salvación, y de tal manera se empeñó en procurárnosla, que ya desde entonces nos llevó a su seno como amorosísima y verdadera madre. O sea, que dice que cuando la Virgen María le pidió, o sea, el ángel le pidió a la Virgen María o le dijo que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, dice que la madre de Jesús le pidió ahí al ángel, sí, dice, pero porque le des la salvación a todas las personas. Entonces, por eso ella también es que es una madre de amor, intercede por nosotros y por eso también es nuestra madre. Y el segundo también, la segunda razón por qué se puede decir que la Virgen María es madre de nosotros por ser madre de Jesús, dice, en el momento en que María nos engendró a la gracia, fue cuando en el Calvario ofreció al Eterno Padre con tanto dolor la vida de su amado Hijo por nuestra salvación. Entonces, asegura San Agustín, cuando habiendo cooperado con su amor para que los fieles nacieran a la vida de la gracia, se hizo igualmente con esto madre espiritual de todos nosotros, que somos miembros de nuestra cabeza, Jesús. Entonces, cuando la Virgen María en el Calvario, pues ve que están, pues están sacrificando a nuestro Señor Jesucristo con ese dolor del amor al Hijo. Entonces ella, dice San Agustín, que al ver lo que le estaba haciendo y que la gracia nos iba a ser otorgada a través del sacrificio de Jesús, entonces ella dice que igualmente pasa entonces a ser nuestra madre espiritual. Y obviamente dice que nosotros somos miembros, ¿verdad? Como dice San Pablo en una de sus cartas, dice en la carta de Corintios que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y luego sigue, dice, es verdad que Jesús al morir por la redención del género humano quiso ser solo, pero conociendo el gran deseo de María de dedicarse ella también a la salvación de los hombres, dispuso que también ella con el sacrificio y con el ofrecimiento de la vida de Jesús cooperase a nuestra salvación y así llegara a ser madre nuestra, de nuestras almas. O sea que dice que Jesucristo, o sea, dio su vida por nosotros y él murió solo, ¿verdad? Bueno, recordamos que había dos personas que murieron ahí con él, ¿verdad? En la cruz, pero él solo quería pagar por el pecado de nosotros. Pero dice también que la Virgen María
ella queriendo, o sea, queriendo ayudar a la salvación del género humano. Entonces ella también, cuando ofrece, acepta el sacrificio de su hijo, ella también de esa manera, pues está ayudando a Jesús, ¿verdad? A lograr esa salvación para cada uno de nosotros, al ella aceptar ese sacrificio que estaba haciendo su hijo y al morir en la cruz. Y podemos recordar los pasajes donde está Jesús muriendo en la cruz, que es Juan 19:26. Dice: Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Dice: después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Veamos aquí lo que dice San Juan. Cuando dice Jesús, le dice a la Virgen María, le dice: mujer, dice, aquí tienes. No dice Virgen María o madre, le dice: mujer, aquí tienes a tu hijo. O sea que, se está refiriendo a todo el género. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego cuando dice, y luego dice, y luego le dice al discípulo, dice que le dijo: ahí tienes a tu madre, pero no está diciendo: hey Juan, ahí tienes a tu madre. Dice al discípulo. Cada persona que obedece la voluntad de Dios es discípulo de Jesús. Entonces, cuando se está refiriendo discípulo, ahí tienes a tu madre, se está refiriendo a todos y cada uno de nosotros, porque nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces, por eso también la Virgen María entonces es madre de nosotros, porque Jesús mismo nos las entregó como madre nuestra. Y luego comenta aquí, dice: con cuyas palabras, dice San Bernardino de Siena, María quedó convertida no solo en madre de Juan, sino de todos los hombres en la razón del amor que ella les tuvo. Entonces ella pasa a ser madre porque Jesús nos los concede, ¿verdad? Y no solamente madre de Juan, sino madre de cada uno de los discípulos. Luego aquí comenta también el autor, dice: María nos ama por ser fruto de su dolor. Dice: en aquella ocasión con sus dolores nos dio a la luz para la vida eterna, por lo que todos podemos llamarnos hijos de los dolores de María. Dice: nuestra Madre amorosísima tuvo siempre y del todo unidad a la voluntad de Dios, por lo que dice San Buenaventura: siendo ella el amor del eterno Padre hacia los hombres, que aceptó la muerte de su Hijo por nuestra salvación, y el amor del Hijo al querer morir por nosotros para identificarse con este amor excesivo del Padre y del Hijo hacia los hombres. Ella también con todo su corazón ofreció y consintió que su Hijo muriera para que todos nos salváramos. Bueno, viene casi siendo lo que estaba diciéndole hace rato. O sea, por ese amor que ella tenía también hacia nosotros, y al ver ese sacrificio que estaba haciendo su Hijo, pues ella consciente, ¿verdad? Acepta ese sacrificio porque sabe que va a ser benéfico para nosotros, para nuestra salvación. Entonces, dice que María nos ama por ser fruto del dolor, o sea, porque por el dolor que estaba pasando ella en el momento que murió nuestro Señor Jesucristo, por eso ella también nos ama de esa manera. Bueno, y ahora les voy a compartir algunos versículos. Yo pienso que esos versículos, cuando estaba yo escribiendo, de repente se me venían escribiendo lo del libro, se me venían esos versículos. Y, por ejemplo, puse como título, dice: Dios nos ama tanto que nos da también a la madre de su Hijo para que nos ame. Y luego, ¿recuerdan el versículo de Juan 3:16 que dice? Allá está una maestra de los niños que se lo sabe. Dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Dice este versículo que Dios nos dio a su Hijo en amor, pero nos dio a su Hijo por medio de la Virgen, ¿verdad? O sea, y dice, entonces, si escogió a la Virgen para que por medio de ella se encarnara su Hijo, entonces, ¿por qué no es? Dice: ¿por qué en esa muestra de inmenso amor nos prohibiría tener devoción o amar a la madre de su Hijo? O sea que si Dios nos tiene tanto amor y nos dio a su Hijo por medio de la Virgen María, ¿por qué Dios nos prohibiría tener amor hacia la madre de su Hijo? Si dice el versículo, dice:
tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? Entonces Dios nos ama tanto que si no nos negó a su hijo, ¿cómo nos va a negar a la madre de su hijo, verdad? Si nosotros tratamos de amar a la Virgen, ¿cómo Él nos puede decir, saben, que no la amen o no la quieran? Si Él en amor nos dio a su hijo y por medio de la Virgen. Luego dice, amamos a la Virgen María por mandato de Dios. Dice la Biblia también en Juan 13, del 34 al 35, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. ¿Qué dice este versículo? Que nos amemos unos a los otros, ¿verdad? ¿Y la Virgen María es de los unos o de los otros? Sea de los unos o de los otros, ¿verdad? Dios dice que nos amemos unos a otros. Entonces, si Dios nos está diciendo que nos amemos unos a otros, no está diciendo, hey, no amen a unos o no amen a los otros, dice que nos amemos unos a otros. Entonces, si nosotros amamos a la Virgen María y le tenemos devoción, es mandato de Dios mismo, porque nos está diciendo que nos amemos unos a otros. Entonces, simplemente estamos siguiendo el mandamiento que nos da Jesús. Luego dice Mateo 7, 9 al 11, dice, ¿acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. ¿Seremos nosotros mejores que Dios o que la Virgen? No, ¿verdad? Entonces dice que si nuestros hijos nos piden algo, por ejemplo, si nos piden un pan, ¿a poco les vamos a dar una piedra? O si nos piden un pescado, les vamos a dar una culebra. No, ¿verdad? Siempre tratamos de darlos a nuestros hijos lo mejor. Entonces, si nosotros que somos malos, dice la Biblia, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto y más Dios? Dios nos da a la madre de su hijo para que la amemos. Y es algo bueno. Yo no sé por qué siempre nuestros hermanitos dicen que no se debe amar, que no se debe venerar a la Virgen. Si Dios mismo nos las dio a nosotros, si Dios mismo nos dice, Jesús nos dice, ámense los unos a los otros. Entonces, luego dice en otros hermanitos también que Dios es un Dios celoso. Pero dice San Pablo que uno de los frutos de la carne son los celos. Y es una manera de pecar. Entonces, si dicen, por ejemplo, o sea, la Biblia de cierta manera en el Antiguo Testamento dice que Dios es un Dios celoso. Pero no se está refiriendo a un Dios que no permita que nosotros amemos a alguien más, sino que nosotros le demos el lugar de Dios a otra persona. Entonces, no podemos decir que Dios es un Dios celoso, porque entonces diríamos que Él está mal, que Él está pecando. Pero Dios no es celoso. Por ejemplo, dice que Dios da cosas buenas, ¿verdad? ¿Acaso la Virgen María no es algo bueno? Si no hubiera sido algo bueno, no la hubiera escogido para que fuera la madre de su hijo, ¿verdad? Y pienso que Dios escogió a la Virgen María por su pureza, la escogió por sus dones espirituales, por su moral. Entonces, Dios la escogió por ser algo bueno. Y dice el versículo que acabamos de escuchar, si ustedes saben dar cosas buenas, ¿cuánto y más Dios? Entonces Dios nos da también a la madre de su hijo para que la amemos, para que ella también nos ame y para que ella pueda interceder por nosotros. Luego, otro versículo dice, Primera de Corintios 2, 12, 27, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Dice el libro que estábamos leyendo, dice que la Virgen María es nuestra madre espiritual, ¿verdad?
Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo místico, el cuerpo de Cristo espiritual. Entonces, si la Virgen María es la madre de Cristo, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces, la Virgen María no dio a luz solo parte del cuerpo, ¿verdad? Sino dio luz a todo el cuerpo entero. Entonces, de esa manera nosotros también somos engendrados espiritualmente porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso también la Virgen María es nuestra madre. Cuando estaba yo leyendo, escuchando, o sea, cuando se me vino este versículo en la mente, suena a lo mejor un poquito, no sabría cómo decirles, pero tiene sentido. Para mí, cuando yo lo estaba leyendo, tenía sentido. Porque digo, o sea, la Virgen María no pudo dar a luz a sola parte, a parte del cuerpo, sino tuvo que dar luz al cuerpo entero. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ella es nuestra madre. Ella nos dio a luz espiritualmente también, cuando ella fue madre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, dice San Pablo en 8:16 al 17, dice, el Espíritu Santo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Aquí dice que el Espíritu Santo asegura que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Y si somos hermanos de Jesucristo, entonces la Virgen María también es nuestra madre. Y dice aquí que lo asegura el Espíritu Santo. Pero dice también que nos asegura que nosotros somos herederos. Si nosotros somos herederos, no creo que nada seamos herederos parciales. Si vamos a ser herederos, vamos a ser herederos de la vida eterna. Pero también somos herederos de lo que tiene Jesús, de su madre, de todos los beneficios que Él goza en el cielo. También nosotros vamos a gozar de esos mismos beneficios. Pero no solamente en la tierra, sino desde aquí, en este momento. ¿Podrían ustedes compartirme algo de alguna de las cosas que hacían cuando ustedes veneraban a la Virgen? ¿No? Sí, a ver, sí. ¿Nos quieren ayudar a alguien pasando el micrófono a este? Gracias. Nos va a compartir algo Carmen de lo que ella... Pues yo recuerdo mucho, porque usted preguntaba que desde cuándo veneramos a la Virgen o que si teníamos idea. Yo digo que desde siempre, porque yo recuerdo que cuando yo estaba niña, ya llovió, ¿verdad? Siempre acostumbrábamos que el mes de mayo ofrecíamos flores a la Virgen. Okay. Y se rezaba un misterio y llevábamos un ramito de flores al altar. Seguía el segundo misterio, así cada misterio era diferente niña la que llevaba las flores ahí. Y todavía tengo en mi mente los cantitos que hacíamos. Sí. Y para mí es algo bien bonito, porque yo digo que era una devoción que desde niña yo ya lo traigo. Aparte de que mi mamá siempre acostumbró que no había, yo creo que una noche de que no se rezara el rosario en casa. Y yo era bien dormilona. Yo ya cuando oía que íbamos a rezar, empezaba a bostezar y ya me decía mi mamá, no, mija, vente, vas a rezar. Pero sí fue una cosa muy bonita que yo recuerdo, esa devoción a la Santísima Virgen. Okay. Entonces, cada vez que rezaban el rosario en la iglesia y llevaban una flor, cada niño llevaba una flor por cada misterio. Oh. Sí. Oh, qué bonito. Muy, muy bonita devoción. Sí.
A ver, pásale el micrófono así porque no las... A ver, cántala, Carmen. Eres María, blanca azucena, brillante perla de oro y rubí. Tú la más santa, tú la más bella, llévanos, Madre, llévanos a ti, llévanos a ti. Y era cuando depositábamos el ramo de flores. Oh. Sí. Qué bonita devoción, ¿verdad? Qué bonito. Yo pienso que deberíamos por ejemplo, por ejemplo, las personas que practicaron esa devoción y todos esos cantitos, deberíamos de revivirlos. De repente aquí deberíamos, por ejemplo, ahora en el mes de mayo, involucrar a todos los niños y que nos ayudaran como a revivir esa devoción, ¿verdad? Hacia la Virgen. Porque ahorita que yo la estoy escuchando, a mí me enternece, ¿verdad? Ese amor que se tiene a la Virgen María y que de repente ya lo hemos hecho a un lado y lo hemos perdido. Para mí es algo que yo no había escuchado, ¿verdad? ¿Alguien más nos quiere compartir algo de su devoción a la Virgen? Bueno, yo solamente recuerdo cuando íbamos el 12 de diciembre, ¿verdad? A alguna iglesia, por ejemplo, yo donde estudié la preparatoria, la patrona de la catedral era la Virgen María, entonces mucha gente iba, obviamente le llevaban flores y mañanitas y el rosario, entonces, pero nunca había vivido algo como lo que vivió usted, Carmen, muy bonito. Sí, no sé si alguien quiera más compartirnos algo, tenga algo de repente o que una especial devoción, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un tiempo le tuvimos devoción a la Virgen, como les decía, deberíamos de tener esa devoción por lo que es la Virgen María para nosotros, ¿verdad? Como les acababa de ella comentar algunos puntos, ella es nuestra verdadera madre. Dios nos las dio a nosotros para que ella nos ame y nosotros los amemos. Es más, la Virgen María intercede por nosotros porque ¿qué madre no se interesa por las cosas de sus hijos? A ver, las que son aquí mamás, si un hijo tiene algún problema o su hijo tiene algo que hacer, ¿ustedes no lo ayudan? ¿No se interesan por ayudarlo? Todos, ¿verdad? Todas las madres. Entonces, ¿por qué la Madre de Dios no intercedería por nosotros? ¿O por qué la Madre de Dios no se interesaría por las cosas de su hijo y ayudarlo, verdad? Entonces Dios nos da también a su hijo, pero también nos da a su madre, para que nosotros la amemos y para que ella también nos ame a nosotros. Y les decía, es triste porque a veces le agarramos devoción o le agarramos veneración a la Virgen simplemente porque nos concedió algo, porque le pedimos un milagro y nos los concedió. Y por ejemplo, yo quiero ser franco, por ejemplo, nosotros, mi familia agarramos un tiempo esa devoción a la Virgen porque habíamos hecho una promesa que si nos hacía un milagro, íbamos a rezar el rosario cada 12 de diciembre y íbamos a vestir a nuestros niños como virgencitas o Juan Dieguitos, y lo hicimos por un tiempo, pero de repente nos volvimos a enfriar. Entonces, a veces Dios nos pone en nuestro corazón o nos pone en nuestros oídos que escuchemos algo, porque de repente a lo mejor a nosotros nos está fallando, a lo mejor a veces de nosotros necesitamos escuchar eso para revivir. Entonces yo, por ejemplo, escuché a nuestra hermanita Eli en el retiro del sábado, que era el retiro mariano, dice, yo siento como que mi devoción a la Virgen se me ha estado enfriando. Y dije, ¿sabes qué? Yo también me ha pasado lo mismo. Entonces, por eso quise traer este tema y quise traer algunos puntos para que esa devoción que tenemos a la Virgen se reanime, se nos fortalezca y tal vez nos organicemos también mejor un poquito y ya casi se va a acabar este mes de mayo, pero para el próximo año, ¿verdad? O ahora para el 12 de diciembre que vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe, nos organicemos otra vez, de repente hagamos otra vez las mañanitas y no necesariamente tenemos que traer mariachi, podemos venir nosotros y cantarle el rosario o rezar el rosario
o cantarle nosotros, aunque no tengamos muy buena voz, ¿verdad? Sí, pero no sé si tengan algún comentario o alguna otra pregunta. Sí, aquí tienen una pregunta, a ver. Ahora como que se me acortó el tema, pero bueno. Yo tengo una pregunta, pero no Sí, es acerca de devoción. Bueno, ¿es lo mismo o cuenta lo mismo hacerle una oración a la Virgen y no hacérsela a Dios? O sea, a como un Jesús. día que te pongas, un día Ok. te pones a orar solamente a la Virgen, pero no lo haces con Jesús. ¿Te Ajá. cuenta como tu oración del día? Yo pienso que sí. Sí. Porque de repente habemos personas, o hay personas que hoy le pido a la Virgen nada más y se te olvida o se te pasa pedirle a Dios y sientes que ya es como tu oración del día, del Del diario. día. No, o sea, por ejemplo, inclusive el padre Carlos, yo he oído comentarios de algunos hermanos que tienen devoción al rosario y dicen, padre, yo la verdad no puedo empezar mi día si no rezo el rosario y no te hago tanto oración, pero lo que hago sí es rezo mi rosario y dice el padre, el rosario es pura oración. Y por ejemplo, más si rezas el rosario como el que tienen en imágenes, estás meditando en los pasajes bíblicos. Por ejemplo, el que estaban rezando hace ratito, dicen parte del Ave María y meditan en el pasaje, parte del pasaje bíblico. Entonces, eso también te ayuda como oración. Ahora, yo pienso que tenemos que tener las dos cosas, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra devoción a la Virgen María, pero también tenemos que tener nuestra devoción y nuestro momento con Jesús. Sí, pero no lo digo como que diario, nada más solo a la No, no, Virgen, sino entonces, como de vez en claro, cuando, una no, vez. yo pienso que, como decía, Dios no es un Dios celoso, Dios no se molesta, ni Jesucristo, si compartimos un momento con su madre. O por ejemplo, tú crees que, hagamos una comparación, si tú tienes a tu hija, ¿verdad? Y de repente tu hija decide pasar, no tiempo contigo, pero con la mamá, ¿a poco tú te vas a molestar? Para nada, ¿verdad? Ahora, pensemos, si nosotros, como decía el versículo hace rato, si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto y más Dios, ¿verdad? Entonces Dios, yo pienso que si decimos, hey, ¿sabes qué, oh Jesús? Hey, en este día quiero dedicarme un tiempo más a ti, a tu madre, a rezarle o estar con ella, yo pienso que Dios no se molesta, ni al contrario, a nuestro Señor Jesucristo decía, ¿saben qué? Pues para eso se las dejé, para que ustedes hablen con ella y le pidan, claro, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, sí, Diácono, yo me gusta como cuando voy a manejar distancias largas, sí. poner en mi teléfono el rosario. Y lo voy escuchando y yo siento que todas las personas que van manejando se están bendiciendo con eso, como que si ellos también lo fueran rezando. Ok, claro, y recuerda que, por ejemplo, lo que pensamos lo transmitimos. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces andas, por ejemplo, a lo mejor desagusto, por no decir enojado, pero tú transmites eso a la gente con la que te encuentras. A lo mejor te hablan y saludas medio serio, pero estás transmitiendo ese sentimiento. O a veces ni siquiera hablas, a veces simplemente vas caminando y traes en tu interior ese sentimiento de desagusto. Y créanme que eso se lo pasas a otra persona. Entonces, por ejemplo, si estamos rezando el rosario o estamos haciendo una oración y esa oración obviamente nos está conectando con Dios o nos está, de cierta manera, nos está poniendo en un sentimiento positivo, entonces vamos a estar contagiando. Y es verdad, o sea, sí, o sea, tú lo haces y de cierta manera sí estás, o sea, pasando esa buena vibra y ese sentimiento a las personas, aunque no vayan ahí cerca de ti. Yeah. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bueno. Sí, claro. Nosotros Sí, tenemos devoción a la Virgen, a todas las vírgenes, pero una vez que fuimos al 15 de agosto a la Asunción de la Virgen sí. María, que es la Madre de Dios, dijo el Padre, y dijo, 2, 3 personas aquí, como estamos aquí ahorita, Sí, estaban en misa del 15 de agosto. Y entonces dijo, ¿por qué? Si el día de la Madre de Dios, 2, 3 personas vienen. sí. Y el día de la Virgen de Guadalupe se llena la iglesia que no cabe. Dice, yo quisiera saber, yo le tengo mucha fe a la Virgen de Guadalupe y también a la Madre de Dios. Sí.
pero siempre le pido a la Virgen de Guadalupe que me haga milagros. Desde que empezó la pandemia, yo estoy rezando una oración a la Virgen de Guadalupe, Sí. porque no nos enfermemos o porque cuida a toda la gente de las enfermedades. Y digo yo, pues yo le pido con mucha fe a la Virgen de Guadalupe y me ha ayudado y me ha hecho Claro. milagros. Y el Padre eso nos dijo en la misa, dice, mira, 2, 3 gentes, y dice, es la Madre de Dios, como quien dice, más que la Virgen de Guadalupe, pero no creo. Bueno, ok, sí entiendo lo que me preguntas y Sí. qué bueno que preguntaste eso. De hecho, estaba pensando también compartir eso, pero algo también una vez que dijo el padre, una vez dice que dijo una señora de que la Virgen de Zapopan que peinaba a la Virgen de Guadalupe. Y sí es verdad que la Virgen María, perdón, la Virgen de Guadalupe peina a la Virgen de Zapopan. ¿Saben por qué? Porque es la misma. Ella también se estaba peinando. O sea, lo que pasa es de que, por ejemplo, la Virgen, se celebra la Virgen de la Asunción el 15 de agosto, que es la misma Virgen de Guadalupe. O sea, todas las vírgenes, por ejemplo, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Asunción, es la misma Virgen, pero se le conoce con diferente nombre. Por Ay, ejemplo, la Virgen María de Guadalupe es la Virgen de Guadalupe porque se apareció en México y se le conoce con otro nombre. Por ejemplo, a la Virgen de Fátima se le conoce Virgen de Fátima porque se apareció en Fátima, pero es la misma Virgen María. Son diferentes nombres. ¿No? Entonces, por ejemplo, el padre dijo, pues no vienen a la misa, que es la de la Madre de Dios, pero se estaba refiriendo a la misma Virgen. Sí, Entonces, la Virgen sí. de Guadalupe se llena toda la iglesia que no cabe. Sí, ahora, obviamente hay mucha gente que tiene más devoción cuando se celebra la Virgen de Guadalupe, porque, por ejemplo, nosotros que somos morenitos, pues yo me siento más a gusto acercándome a la Virgen de la imagen de la Virgen María morenita, ¿verdad? Porque pues y luego es la mexicana, pues o sea, es como mi patrona, ¿verdad? La Virgen. Entonces, por ejemplo, una persona que es más blanquita, a lo mejor tiene más devoción a la Virgen, no sé, de Fátima, porque a lo mejor es más blanquita, pero le tengamos devoción a la Virgen María, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de la Asunción, es lo mismo, es la misma Virgen. Hay otra Virgen que veneramos mucho, la Sí. Virgen del Rosario de Talpa. De Talpa. Que toda la gente va a visitarla porque pues hace muchos milagros. Sí, claro. Y a pie y como quiera va la gente haciendo los milagros. Va haciendo sus, sí. Entradas de rodillas. Teníamos un tío que ya estaba viejito y cuando fue con nosotros. Y él debía unas entradas de rodillas y él ya no las podía hacer, pagarle a la Virgen, pero fue a visitar a la Virgen. Entonces le dije, tío, yo se la voy a hacer por usted. Y él se fue por un lado y yo haciendo la entrada de rodillas para que no quedara con la deuda. Usted le pagó la deuda al tío, ¿verdad? No, pues, pero es que la deuda la tenía el tío, no tenía por qué pagarla a usted. Él ya no la podía hacer. Oh, ok, bueno, entonces sí se vale. Si ya no podía, sí se vale. Bueno, muchas gracias por compartir. Vamos a hacer nuestra oración final entonces. Si no tiene alguien alguna otra pregunta, sí. Tengo una pregunta. Oh, sí. Diácono, Sí. ¿usted puede darme la definición de dogma? Dogma. Bueno, el dogma no es exactamente la definición de dogma, pero pienso que de cierta manera es como un misterio. Es una creencia, es un misterio. Ajá, el dogma. Sí. Sí, esa es. Sí. Bueno, está bien, gracias, Sonia. Bueno, vamos a hacer la oración final. Los invito, bueno, a los que puedan, que nos pongamos de pie. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te agradecemos nuevamente, Señor, todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, porque nos dices a tu Madre, Señor Jesús, para que fuera Madre también de nosotros. Gracias, Padre amoroso, porque siempre nos das lo mejor y en este caso nos has dado también a la Virgen María para que nos ame, para que interceda por nosotros. Te queremos, Señor, pedir nuevamente por nuestras necesidades. Te ponemos, Señor, a nuestra iglesia, pero también te ponemos, Señor, las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, todos aquellos que están un poco enfermos, para que los sanes. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanitos que próximamente se van a graduar de las escuelas, para que tu Espíritu Santo los ilumine y los guíe, Señor,
en sus vidas futuras y para los estudios que van a tomar adelante. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes también para que los lleves a sus hogares con bien. Te pedimos también por toda nuestra comunidad de misioneros del amor de Dios que se encuentra en todas partes para que también sobre ella derrames de tu Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y yo hoy les doy la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.